Hoy os voy a hablar de un láser chiquitito que nos podemos llevar a cualquier parte y ocupará muy poco en nuestro taller. Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. Hoy os voy a enseñar una nueva máquina que vamos a incorporar al taller, en esta ocasión chiquitita. Cumple más o menos las medidas de un cubo de 22 centímetros 25 de lado, alto, fondo y ancho. Un área de grabación de 10 centímetros, por lo que vamos a poderla utilizar para grabar esas pequeñas cositas que tenemos por ahí pendientes. Puede ser una idea para introducirnos y meternos en el mundo láser, empezar a realizar nuestras pequeñas grabaciones y probar materiales. Estáis viendo el desembalaje. No necesitamos ningún tipo de montaje más allá de ajustar interruptores y cable USB. Sí que deberemos descargarnos de la página oficial de Mekpo drivers y software necesario para empezar a funcionar con la máquina, pero os dejaré todos los enlaces anclados en la cajita de información del vídeo. Este láser que vamos a ver hoy es el de menor alcance o potencia, 3,5 vatios láser diodo, aunque existen diferentes opciones de compra que incluyen más potencia, 5 vatios, e incluso un láser de infrarrojos. No es el caso, este es el más sencillito. Este láser solo nos va a servir para grabar diferentes materiales comunes, polipiel, cartulina, corcho, madera, pero solo grabado. Si le incorporamos o cambiamos el láser, tenemos opciones más avanzadas. Podemos incorporarle un extractor de humos como accesorio independiente, no incluido dentro del láser, pero sí debemos adaptar o acoplar mediante 3 tornillos simples el tubo para poder incluirlo después. 4 patitas que debemos montar para elevar la base, sobre todo si vamos a incluir o incorporar el rodillo rotatorio. Yo de momento no las voy a colocar. Muy importante, normativa europea incluye unas gafas especiales protectoras para la visión, una microtarjeta SD, un pincho USB, herramientas como un pequeño destornillador, pero vamos, lo importante es que esta grabadora está lista para ponerse a funcionar en cuanto la conectemos y acoplemos la placa base en la zona de grabación. Ya está todo listo, fácil, rápido, sencillo. Enciendo la máquina y empiezo a probar. Lo ideal es hacer el típico test de potencia del que disponen todos los láser sobre diferentes materiales. Pero yo me lanzo directamente a la piscina a probar y grabar sobre una tablilla pequeña una imagen, con las potencias y recomendaciones que vienen incluidas en cualquier software de un láser. No os voy a aburrir incluyendo una guía de inicio, de instalación de software y aplicaciones, ya que en la página principal de Mekpo podéis encontrar vídeos perfectamente explicados de cómo hacerlo. Si, como en mi caso, no tenéis extractor de humos, debemos colocar esta máquina en un espacio abierto con muy buena ventilación, aunque no va a generar mucho humo o residuos, ya que solo vamos a grabar. Sí que expulsa un olor a tostado, a madera grabada, que se queda residualmente en el ambiente. Muy importante ajustar la altura del láser. Bajamos o desplegamos la patilla incorporada sobre el material en nuestra tablilla de grabado. Fijamos la distancia, subimos la pletina, cerramos el láser y listo. Yo directamente paso a testear sobre diferentes materiales, tanto la velocidad como la intensidad de grabado. Y en algunos veréis a continuación que me equivoco, que me paso, en otros me quedo corta, pero en cualquier caso me sirven para ir anotando y comprobando cuáles son los parámetros que a mí me sirven. Si bien es cierto que siempre parto de aquellos que están previamente grabados o instalados para los materiales tipo dentro del software de la máquina. Voy a hacer todas las pruebas con el programa o software Láser GRBL.
gratuito y que os dejaré el enlace abajo en la cajita de información. No he podido grabar directamente de la pantalla de mi portátil como he trabajado diferentes pruebas. Plan B. Voy a grabar directamente la pantalla del ordenador. Y así os voy a explicar un poquito cómo funciona este programa y las diferentes opciones que he trabajado y probado con este láser. Abro la imagen que quiero grabar o probar y aparece un cuadro de diálogo o página inicial en la que deberé tratar diferentes aspectos que quiero sobre el grabado de la máquina. Muy importante trabajar el brillo o contraste de la imagen para que ésta sea más o menos nítida. Subo el brillo para darle más luz, que la imagen no quede tan quemada, o bajo el contraste porque tiene muy pocas líneas marcadas. Eso determinará básicamente cómo de perfecto o no va a quedar la imagen grabada después. En la herramienta que pone conversión es donde he de decirle a la máquina cómo quiero que grabe esta imagen. Si es línea a línea, me va a marcar como líneas horizontales, verticales o diagonales del grabado completo de la imagen. Si escojo la opción 1 bit, dispongo de subopciones de tramado, es decir, de la marca con la que va a grabar el láser. Y esto también va a determinar si es más o menos marcado o con qué dibujo voy a grabar esta imagen. Una vez tengo esto concreto, doy a siguiente y aquí voy a escoger qué tipo de material voy a grabar. Y automáticamente el programa selecciona aquellos parámetros en los que está inscrito ese material. Pulso el icono para abrir la base de datos del láser y aquí está la opción que previamente había escogido. Pero si desplegamos las opciones de materiales, aparecen el rango de diferentes opciones entre los que nos podemos mover. Aunque tened en cuenta que estamos trabajando con el láser de menor potencia, 3,5. Por lo tanto, hay muchos de estos materiales que no son opciones para este tipo de láser. En cualquier caso, yo elijo el material y automáticamente el láser se va a poner a funcionar en características predeterminadas. Corcho, una velocidad de 300, una potencia del 20%. Aplico y regreso a la pantalla anterior. Aquí ya puedo modificar los parámetros que crea convenientes, si quiero darle más velocidad, más o menos potencia y, muy importante, el tamaño de la imagen que voy a grabar. Máximo de 10 centímetros, creo la imagen y aparece en modo inverso en pantalla. Ajustaré el material en la placa base, ajustaré la posición del láser para que empiece a grabar, ejecuto y la acción que he elegido es la que saldrá. Luego veremos todos los resultados. Otras opciones de las que disponemos. He creado una pequeña etiqueta para grabar sobre polipiel. Mismo proceso de selección de opciones. En este caso no quiero grabar el tramado, sino solo la línea exterior. Pues le doy a vectorizar imagen y directamente me marca los contornos de esta. Se grabará el nombre, Diana, con el borde exterior. De nuevo voy a seleccionar las opciones de materiales, escojo polipiel, me da los parámetros iniciales de trabajo, modifico si lo necesito el tamaño al que quiero hacer estas etiquetas y ejecuto. Esto es lo que quedará grabado después en nuestras etiquetas. He realizado diferentes pruebas con otro tipo de archivos, maderas diferentes. Cuando probamos una máquina, al principio básicamente se trata de trastear, probar, hasta conseguir y ajustar todos los parámetros necesarios para tener un trabajo óptimo. Escojo unos posavasos de corcho de 10 centímetros de diámetro en las que grabaré y probaré con imágenes del pug de la familia, Bubu, el carlino de mi sobrina. Importante dato para trabajar con este láser, ideal para imágenes JPG, PNG, sin olvidarnos por supuesto de archivos vectoriales.
Un dato importante sobre este láser es que lo podemos trabajar a través de una aplicación móvil. Si necesitamos hacer un trabajo o llevárnoslo a nuestro lugar de vacaciones, nos descargamos la aplicación, conectamos el láser y esas imágenes o proyectos y trabajos eventuales que surgen de vez en cuando lo podemos realizar sin necesidad de tener un portátil o un ordenador a mano. Ya tengo todas las muestras y pruebas que he realizado en la mesa. Os contaba al inicio que es súper importante ir anotando y guardando todos los datos significativos de las pruebas que realicemos, sean fallidas, erróneas o todo un éxito. Nuestro cuaderno de bitácora sobre cualquier máquina que utilicemos es imprescindible. La primera prueba sobre madera de tilo, grabado lineal horizontal, potencia estándar. Queda bien, pero quizás un poquito demasiado claro. La segunda prueba, más potencia, seleccionando imagen de 1 bit, queda más marcada y la madera con ese cerco o halo un poquito amarillento. En la misma línea, madera contrachapada, grabación lineal horizontal. La grabación horizontal deja ese pequeño rastro o marca del tipo de grabado. Además de para probar maderas o materiales diferentes, como en este caso madera de bambú, también para ajustar el láser, la posición de los materiales con respecto a este a la hora de grabar y no torcernos, como en este caso. Opción vectorizar. Tenemos la grabación de imagen, el interior o simplemente los bordes. Aquí podemos ver la diferencia, aunque podríamos hacer ambas. Vectorizar el borde e incluirle un tramado al interior. Ya lo probaremos más adelante. Sigo haciendo pruebas con la potencia, con la velocidad del láser y no todas acertamos. Con las etiquetas y el grabado en polipiel he probado diferentes opciones de potencia, desde la premarcada, bajando la intensidad, hasta conseguir con la que estoy conforme, anoto datos y para la siguiente ya sé cómo hacerlo. Recorto por el borde, le hago un par de piquetes y ya están disponibles para incorporarlas a cualquier complemento o prenda donde queramos incorporarla. Por último os voy a enseñar los posavasos de corcho. 4 en total, pero con diferentes opciones de grabado. Son imágenes similares, pero no iguales. Y en estas iniciales que veis, el corcho se ha quemado un poquito. La imagen queda muy oscura, por lo que voy anotando y rebajando la potencia. El tamaño bien ajustado, más grande o más pequeño. Y como veis, voy bajando la intensidad del láser en estas opciones. Y por fin consigo el que creo que para esta imagen es el idóneo. He subido mucho el brillo de la imagen, bastante contraste, menor potencia del láser, ajusto el tamaño y ya tengo todos los parámetros en el que debo trabajar este material y este tipo de imágenes. Y hasta aquí los trasteos de hoy. Os presento otra opción, máquina grabación láser más pequeña, dinámica, un formato compacto para pequeños proyectos o talleres, sin montaje previo, sin necesidad de grandes logísticas y con el que poder iniciarnos en el mundo láser. Me despido, familia, nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!